Imagina vivir en un barrio donde todos se conocen, donde las puertas rara vez se cierran con llave y donde los niños juegan en la calle sin miedo. Un lugar donde la seguridad parecía garantizada, hasta que de un momento a otro el horror se apoderó de todo. Era un día como cualquier otro. Christine, una niña llena de vida, con una sonrisa inocente y sueños por cumplir, regresaba a casa después de la escuela. Todo indicaba que sería una tarde normal. Pero lo que sucedió en las horas siguientes se convertiría en un misterio que estremecería a toda la nación. Su familia la esperaba para cenar. Pasaron los minutos, luego las horas, pero Christine nunca llegó. Al principio sus padres pensaron que tal vez se había entretenido con una amiga, que en cualquier momento entraría corriendo por la puerta. Pero la noche cayó y la angustia se convirtió en pánico. Algo estaba muy mal. Las llamadas a los vecinos comenzaron. Nadie la había visto. Sus amigos de la escuela tampoco sabían nada. Los padres salieron a buscarla, recorrieron las calles, gritaron su nombre una y otra vez, pero el eco del silencio fue la única respuesta. La noticia se extendió como pólvora. Todo el vecindario se unió en la búsqueda. Las autoridades fueron alertadas y los medios de comunicación pronto se hicieron eco del caso. La imagen de una niña sonriente inundó las pantallas y los periódicos. Todos querían ayudar. Todos querían respuestas. Días de incertidumbre, semanas de desesperación. Luego, la peor noticia posible. El hallazgo del cuerpo de Christine sumió a su familia en una pesadilla inimaginable. Las preguntas se multiplicaron. ¿Quién podría haber sido capaz de algo tan atroz? ¿Cómo alguien pudo hacerle daño a una niña tan inocente? La comunidad, antes tranquila y confiada, ahora vivía con miedo. Un monstruo andaba suelto entre ellos. La policía no tardó en señalar a un sospechoso. Alguien que, según las autoridades, tenía un perfil inquietante. Las pruebas parecían apuntar en su contra. Las noticias explotaron con titulares impactantes. La presión pública creció y finalmente se llevó a cabo un juicio. El veredicto sacudió a todo el país, pero lo que nadie imaginaba era que este caso aún tenía muchas capas por revelar. Décadas después, una verdad oculta saldría a la luz, exponiendo uno de los errores judiciales más grandes y aterradores de la historia. Lo que parecía un caso cerrado terminaría cambiando el sistema de justicia para siempre. Un crimen tan macabro que dejó una marca imborrable en la sociedad. Una historia que, hasta el día de hoy, sigue generando escalofríos. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal. Aquí exploramos los casos más impactantes, los misterios más oscuros y las historias que desafían toda lógica. No querrás perderte lo que viene a continuación. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los tejados de un tranquilo vecindario, tiñendo el cielo de un anaranjado cálido y nostálgico. Era una tarde como cualquier otra en aquel pequeño pueblo donde todos se conocían y la vida transcurría sin grandes sobresaltos. Pero lo que nadie imaginaba es que en cuestión de minutos esa calma se rompería para siempre. Era el 3 de octubre de 1984. Un día cualquiera en la rutina de los Jessop, una familia común, con una vida sencilla y sin enemigos aparentes. Christine, de apenas 9 años, había salido temprano de la escuela como siempre. Su madre, Janet, tenía planes para esa tarde y su hermano menor la acompañaría. Christine se quedaría en casa hasta que su padre regresara del trabajo. No era la primera vez que pasaba tiempo sola, y en un pueblo donde la seguridad parecía garantizada, ¿qué podría salir mal? Lo que sucedió en las horas siguientes sigue siendo, hasta el día de hoy, un rompecabezas que tomó años en resolverse. Cuando Janet volvió a casa esa noche, notó algo extraño. La bicicleta de Christine estaba en el patio, pero su soporte estaba roto, como si hubiera sido dejada con prisa o con violencia. Dentro de la casa, su chaqueta estaba colgada en un perchero demasiado alto para ella, algo que no tenía sentido. Y su mochila llena de libros y cuadernos estaba en su habitación, lo que indicaba que sí había entrado a casa. Pero Christine no estaba por ninguna parte. Al principio, su madre pensó que tal vez había salido a jugar con una amiga, así que empezó a llamarla. Su voz resonó en las calles del vecindario mientras los minutos pasaban sin respuesta. Fue entonces cuando la angustia se transformó en miedo. Janet llamó a su esposo Bob, quien llegó de inmediato. Juntos recorrieron el vecindario, llamaron a los amigos de Christine, preguntaron a los vecinos, pero nadie la había visto después de que llegó de la escuela. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Finalmente, cuando la noche cayó y no había señales de la niña, la policía fue alertada.
Lo que al principio parecía un simple caso de una menor extraviada, pronto se convirtió en la pesadilla de toda una comunidad. El pueblo entero se unió en la búsqueda. Voluntarios, policías y hasta perros rastreadores recorrieron los campos, bosques y ríos cercanos. Cada rincón fue examinado, cada testigo interrogado. Se colocaron carteles con su foto y los noticieros comenzaron a difundir la historia. Las primeras pistas eran desconcertantes. Algunos vecinos aseguraban haberla visto caminando sola cerca de su casa. Otros decían que se subió a un auto que no pudieron identificar. Pero sin pruebas concretas, todo eran suposiciones. Los días pasaron, luego semanas. Sin una sola pista clara, la desesperación de la familia crecía. ¿Se había ido por su cuenta? ¿Alguien se la había llevado? Y lo más importante, ¿estaba viva? Casi 3 meses después de su desaparición, el 31 de diciembre de 1984, un hombre que paseaba por una zona boscosa a 50 kilómetros de su casa hizo un hallazgo que lo dejó sin aliento. Entre la maleza encontró restos humanos. Las autoridades fueron notificadas de inmediato y tras los exámenes forenses se confirmó lo que todos temían. Era Christine, pero lo más aterrador fueron los detalles del informe. La forma en la que fue encontrada indicaba que había estado allí durante semanas, lo que significaba que su desaparición no había sido un accidente. Alguien la había alejado de su hogar intencionalmente y luego la había abandonado en ese lugar remoto. Con este giro inesperado, la policía centró su atención en encontrar al responsable. Se analizaron las últimas personas que la habían visto, vecinos, conocidos, incluso desconocidos que hubieran estado en la zona. Fue entonces cuando el nombre de un hombre en particular empezó a aparecer en los informes. Guy Paul Morin, un vecino que vivía a solo unas casas de los Jessop. Era un joven reservado, con hábitos solitarios y una personalidad que muchos consideraban extraña. No tenía antecedentes, pero la comunidad rápidamente empezó a señalarlo. Y con la presión mediática aumentando, la policía decidió actuar. Morin fue detenido y sometido a interrogatorios intensos. Durante el juicio, la fiscalía presentó como pruebas algunos testimonios ambiguos y la supuesta coincidencia de fibras encontradas en su automóvil. Pero la verdad era que las pruebas eran débiles. Aún así, el jurado no tuvo dudas. Morin fue declarado culpable y sentenciado a prisión de por vida. Parecía que el caso estaba resuelto. La familia de Christine, aunque destrozada, intentó encontrar consuelo en la idea de que el responsable había sido castigado. Pero la verdad era otra. Años después, nuevos análisis forenses trajeron a la luz un dato que cambiaría todo. El ADN encontrado en el cuerpo de Christine no coincidía con Morin. Era una prueba irrefutable de su inocencia. Un hombre inocente había pasado años en la cárcel mientras el verdadero responsable seguía libre. El caso explotó en los medios de comunicación y la opinión pública exigió respuestas. ¿Cómo pudieron equivocarse de manera tan grave? ¿Por qué la policía se había enfocado solo en Morin sin considerar otras posibilidades? Con la nueva tecnología de análisis genético, la policía decidió reabrir la investigación en 2019. Usando genealogía forense, lograron rastrear a la persona cuyo ADN coincidía con el encontrado en la escena. El resultado fue un shock total. El verdadero culpable era Calvin Hoover, un conocido de la familia Jessop, alguien que jamás había sido considerado sospechoso. Para ese entonces, Hoover ya había fallecido, lo que significaba que nunca enfrentaría la justicia, pero su identificación trajo una mezcla de alivio y rabia. La familia de Christine tuvo que enfrentar la dolorosa realidad de que durante décadas, el verdadero culpable estuvo muy cerca de ellos, sin levantar sospechas. Este caso no solo dejó una marca imborrable en la historia del crimen en Canadá, sino que también llevó a cambios importantes en el sistema judicial. Errores como el encarcelamiento de Morin demostraron la necesidad de mejorar la investigación forense y evitar condenar a personas sin pruebas contundentes. El sufrimiento de la familia Jessop y la injusticia cometida contra Morin fueron una lección amarga, pero necesaria. Era una tarde fría de otoño cuando la policía de un tranquilo pueblo canadiense comenzó a prestar atención a un hombre que, hasta ese momento, había sido considerado una persona normal. Un hombre común aparentemente, sin ninguna característica, que lo hiciera sobresalir. Guy Paul Morin era un vecino reservado, alguien que rara vez salía de su casa, pero que nunca había sido considerado un sospechoso. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y las pistas se desvanecían sin dejar rastro, la policía comenzó a mirar más de cerca a aquellos que habitaban cerca de la familia Jessop. Y fue entonces cuando Morin, sin saberlo, se convirtió en el objetivo de una investigación que cambiaría su vida para siempre.
El caso de la desaparición de Christine Jessop había paralizado a todo el pueblo. Su ausencia, seguida de la trágica confirmación de su muerte, dejó un vacío en el corazón de todos. Los residentes de la pequeña comunidad no podían comprender cómo algo tan horrible podía haber sucedido en su tranquila localidad. La policía había recorrido cada rincón, había seguido cada pista, pero todo parecía conducir a un callejón sin salida. Cuando se descartaron varias teorías y posibles sospechosos, la policía decidió enfocar su atención en los vecinos más cercanos. Maureen vivía en la misma zona que los Jessop, y aunque nadie había notado nada extraño en su comportamiento, su proximidad al lugar del crimen despertó dudas. ¿Cómo pudo ser que nadie hubiera visto nada en una comunidad tan pequeña, tan unida? Las primeras investigaciones sobre Guy Paul Maureen no revelaron nada alarmante. Tenía una coartada sólida, una coartada que muchos testigos corroboraban. Aquella tarde, según su versión, se encontraba en su casa, en su habitación, sin contacto con el exterior, una coartada aparentemente infalible. Sin embargo, la policía, que en ese punto ya se encontraba desesperada por encontrar respuestas, comenzó a examinar más a fondo las pruebas circunstanciales que rodeaban a Maureen. El caso comenzó a tomar un giro extraño. En las entrevistas con los vecinos, varios afirmaron que había algo inquietante en su actitud, algo que no podían explicar, pero que todos notaban. Algunos mencionaron que tenía una especie de obsesión con los niños del vecindario, que a menudo los observaba desde su ventana. Otros dijeron que su comportamiento era errático y que prefería pasar tiempo a solas sin interactuar con la comunidad. Sin embargo, nada de esto parecía ser suficiente para señalarlo como un culpable. Pero entonces un testimonio cambió todo. Una vecina aseguró haber visto a Maureen cerca de la casa de los Jessop el mismo día de la desaparición de Christine. La policía, al principio escéptica, comenzó a poner más atención en este testimonio. La coincidencia no parecía tan pequeña después de todo. De hecho, cuando la policía revisó las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen, descubrieron que había huellas de un cabello que coincidían con el ADN de Maureen. A pesar de estas pruebas circunstanciales, las dudas seguían siendo muchas. Maureen continuaba insistiendo en su inocencia y su coartada no tenía fallos. Había pasado tiempo con su madre ese día y no había dejado su casa, o al menos eso aseguraba. No obstante, la policía, empujada por la presión de la opinión pública, decidió arrestarlo. Las pruebas circunstanciales eran suficientes para presentarlo como sospechoso, aunque muchos se preguntaban si el caso era realmente tan claro. Cuando el juicio de Guy Paul Maureen comenzó, el pueblo entero estaba atento. Los medios de comunicación cubrían cada detalle, y la tensión era palpable en el aire. En un caso tan mediático, las emociones eran intensas. Por un lado, estaba la indignación de la familia Jessop, que quería justicia por la muerte de Christine. Por otro lado, estaban los defensores de Maureen, quienes clamaban por la presunción de inocencia. ¿Era posible que un hombre tan cercano a la comunidad fuera el responsable de semejante crimen? El juicio dividió a la nación y la audiencia, tanto local como internacional, se debatía entre dos opciones: un hombre culpable o una víctima de un error judicial. La fiscalía, aunque carecía de pruebas contundentes, presentó una serie de testimonios que apuntaban a Maureen como el culpable. El testimonio de la vecina que lo había visto cerca de la casa de los Jessop ese día se convirtió en un punto clave del caso. Además, las fibras de cabello encontradas en la escena del crimen parecían coincidir con las de Maureen. Sin embargo, la defensa presentó una serie de objeciones, argumentando que las pruebas eran demasiado débiles y que no había evidencia concreta que lo vinculara al crimen. Además, recordaron que Maureen había tenido una coartada sólida, corroborada por varios testigos. Durante el juicio, los nervios estaban a flor de piel. Las estrategias de la defensa y la fiscalía se enfrentaban constantemente y el juez debía tomar decisiones difíciles. A pesar de las objeciones de la defensa, el jurado decidió que las pruebas circunstanciales eran suficientes para condenar a Maureen. Fue declarado culpable del asesinato de Christine Jessop y sentenciado a cadena perpetua. Pero el veredicto no puso fin al caso. Durante los años siguientes, la defensa de Maureen nunca dejó de luchar por su inocencia. A medida que la tecnología de análisis de ADN avanzaba, surgieron nuevas pruebas que cambiaron por completo el curso de la historia. En 1995, una revisión del caso mostró que el ADN encontrado en el lugar del crimen no coincidía con el de Maureen. Esto desató una ola de indignación y conmoción. ¿Cómo fue posible que un hombre hubiera sido condenado sin pruebas claras? La justicia canadiense había cometido un terrible error. La liberación de Guy Paul Maureen fue un momento histórico. Después de pasar 14 años en prisión por un crimen que no cometió, finalmente pudo recuperar su libertad. Sin embargo, la verdad no devolvía el tiempo perdido. La vida de Maureen nunca volvió a ser la misma.
Su nombre quedó manchado, y aunque la justicia finalmente se hizo, la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo había ocurrido todo esto? ¿Fue un error judicial o la policía, presionada por la falta de respuestas, se apresuró a encontrar un culpable? El caso de Guy Paul Morin dejó muchas preguntas sin resolver. A pesar de que la justicia canadiense tomó medidas para corregir el error, muchos se cuestionaron si había suficiente evidencia en el juicio para condenarlo. La historia de Morin, que se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, también planteó interrogantes sobre cómo los errores judiciales pueden arruinar vidas. La polémica en torno a su juicio sigue siendo un tema de debate hoy en día. ¿Fue un juicio justo? ¿Se hizo todo lo posible para evitar un error judicial? ¿O la presión de la opinión pública y la necesidad de encontrar un culpable rápido llevaron a una condena errónea? Quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre este caso? ¿Crees que Morin fue tratado injustamente? ¿Cómo podemos asegurarnos de que casos como este no se repitan? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre todo lo que hemos discutido hoy. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de futuros casos. Nos vemos en el próximo video. Cuando se pronunció el veredicto de culpabilidad contra Guy Paul Morin, el ambiente en la sala del tribunal era eléctrico, cargado de una tensión que todos sentían en sus huesos. A pesar de la falta de pruebas contundentes y de las dudas que aún rondaban sobre su implicación en la desaparición y muerte de Christine Jessop, el jurado, en su segundo juicio, lo condenó a una pena de prisión perpetua. La decisión fue rotunda, pero también estaba marcada por la controversia y la presión de la opinión pública. Muchos se preguntaban, ¿realmente se hizo justicia? ¿Qué tan confiables eran las pruebas presentadas contra Morin? El juicio se convirtió en una batalla emocional y legal que dividió a la sociedad y que dejó una marca profunda en todos los involucrados. El caso de Christine Jessop había movilizado a una pequeña ciudad, cuyas vidas fueron alteradas por una tragedia sin precedentes. La desaparición de una niña de solo 9 años, seguida de su hallazgo sin vida, había afectado no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Las autoridades estaban bajo presión para encontrar un culpable, y cuando se comenzó a enfocar la atención en Guy Paul Morin, un vecino sin antecedentes penales, la desesperación por encontrar respuestas y hacer justicia pesaba sobre los hombros de los investigadores. Aunque Morin presentó una coartada sólida, con testigos que afirmaban que había estado en su casa durante el tiempo en que la niña desapareció, las pruebas circunstanciales, como el cabello que coincidía con su ADN, fueron suficientes para hacerle el blanco de la acusación. La policía, cansada de la falta de avances, vio en Morin un posible culpable, un objetivo al que se aferraron con la esperanza de finalmente cerrar el caso. El juicio fue un espectáculo mediático. Las cámaras de televisión y los reporteros seguían cada paso de la investigación. Los medios de comunicación, que habían seguido con fervor cada desarrollo del caso, ofrecieron un sinfín de teorías sobre la posible culpabilidad de Morin, desde las pruebas circunstanciales hasta las inquietantes declaraciones de algunos testigos. Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas directas, el jurado, bajo la presión de un caso que había acaparado la atención nacional, decidió emitir un veredicto de culpabilidad. Al principio, la condena fue recibida con la sensación de que finalmente se había hecho justicia. La familia de Christine Jessop pudo sentir, al menos, un pequeño alivio al ver que alguien había pagado por la muerte de su hija. Pero a medida que el tiempo pasaba, comenzaron a surgir preguntas que ponían en duda la validez del juicio. La condena de Morin, sin pruebas físicas claras que lo vincularan al crimen, comenzó a generar una controversia creciente. Aquellos que defendían su inocencia comenzaron a señalar las irregularidades en la investigación, la falta de pruebas sólidas y el hecho de que muchas de las pruebas clave habían desaparecido o no se habían tomado en cuenta de manera adecuada. Algunos testigos comenzaron a retractarse, afirmando que sus testimonios habían sido influenciados por las presiones del caso. Esto despertó una ola de dudas sobre la veracidad de la investigación. En ese contexto, la opinión pública empezó a cambiar. Si bien en un principio muchos creyeron que la condena era justa, con el paso de los años, el caso de Guy Paul Morin pasó de ser una tragedia resuelta a una historia de posibles injusticias. La ciudadanía comenzó a cuestionar si Morin realmente era culpable o si había sido víctima de un error judicial. La falta de pruebas concluyentes y las dudas sobre la fiabilidad de la investigación hicieron que muchas personas comenzaran a pedir una revisión del caso. Fue entonces cuando un grupo de ciudadanos, preocupados por la posibilidad de un error judicial, comenzó a hacer oír su voz.
A través de peticiones, manifestaciones y solicitudes formales, exigieron que se reabriera el caso y que se revisaran las pruebas nuevamente. La presión popular aumentó considerablemente y la gente comenzó a cuestionar la equidad de un sistema judicial que, a pesar de las irregularidades evidentes, no había actuado para rectificar el posible error. Los años pasaban, pero el caso seguía sin resolverse completamente. Las nuevas generaciones comenzaban a interesarse por lo que había sucedido, por el drama humano que se había desplegado en una sala de tribunal. Y así fue como poco a poco la presión pública fue alcanzando una magnitud tal que el sistema judicial canadiense no pudo seguir ignorándola. En 1995, la historia dio un giro inesperado. Con el avance de las técnicas científicas y la mejora en los análisis de ADN, se abrieron nuevas posibilidades. La nueva tecnología permitió realizar un análisis más profundo de las pruebas que se habían presentado en el juicio original. Fue entonces cuando los resultados de las nuevas pruebas de ADN sorprendieron al mundo entero. Los análisis mostraron que las pruebas de ADN tomadas de la escena del crimen no coincidían con el ADN de Maureen. Lo que en su momento parecía una prueba clave de culpabilidad, ahora se desmoronaba bajo la nueva tecnología. Esto desató un torbellino de emociones y pensamientos en la sociedad. ¿Era Maureen inocente? ¿Había sido condenado por un error en las pruebas? Con la aparición de estos nuevos elementos, las dudas sobre la culpabilidad de Maureen se convirtieron en un clamor. Finalmente, el caso fue reexaminado y, después de una serie de apelaciones, la justicia decidió que era hora de corregir el error. Guy Paul Maureen fue liberado bajo fianza en 1995, después de haber pasado 14 años en prisión por un crimen que, según las nuevas pruebas, no cometió. La noticia de su liberación fue recibida con sorpresa, alivio y al mismo tiempo una gran sensación de injusticia por todo el sufrimiento que había soportado. A pesar de que la justicia finalmente se había hecho, el daño a su vida y su reputación era irreversible. En el nuevo juicio que se llevó a cabo para revisar el caso, las pruebas que antes parecían ser irrefutables comenzaron a desmoronarse. La falta de pruebas directas, la desaparición de pruebas clave y los testimonios inconsistentes fueron factores cruciales en la reconsideración del caso. La sociedad estaba dividida. Algunos veían la liberación de Maureen como un triunfo de la justicia, mientras que otros seguían creyendo que había algo oscuro detrás de todo el proceso judicial. Este caso ha servido como un recordatorio de los peligros que conlleva apresurarse a emitir un veredicto sin pruebas sólidas y claras. La historia de Guy Paul Morin es una de las más impactantes en la historia judicial de Canadá, ya que resalta las fallas del sistema judicial y la importancia de la revisión constante de los casos. La búsqueda por la verdad es un viaje lleno de giros inesperados, donde la esperanza se entrelaza con el sufrimiento y donde las sombras de los errores cometidos nunca dejan de acechar. En el caso de Christine Jessop, una pequeña que fue arrebatada, de su familia las respuestas nunca llegaron con la rapidez que todos deseaban. Sin embargo, lo que parecía ser una historia de injusticia y dolor, con el paso del tiempo, se transformó en una revelación que cambiaría la percepción de todo. Un país. Después de que Guy Paul Maureen fuera condenado por el asesinato de Christine, muchos creyeron que la justicia finalmente se había hecho. Durante años, el sistema judicial canadiense se mantuvo firme en su veredicto. Maureen, a pesar de sus constantes esfuerzos por demostrar su inocencia, pasó años tras las rejas. La comunidad, que había vivido conmocionada por el crimen, no podía dejar de preguntarse, ¿qué pasó realmente con Christine Jessop? A pesar de las pruebas circunstanciales que apuntaban a Maureen, algo en el fondo del caso no encajaba del todo. Los cabos sueltos eran demasiados, y con cada año que pasaba, la verdad parecía más elusiva. Pero la historia no terminó ahí. La tecnología, en sus avances, fue la que trajo una luz que jamás se había esperado. Una luz que cambió por completo el curso de este trágico caso. La clave que rompió la oscuridad vino con un avance en las técnicas de análisis de ADN. Después de años de investigaciones y de exoneraciones fallidas, se utilizó una nueva tecnología forense que permitió revisar las pruebas con más precisión. Un análisis exhaustivo del ADN encontrado en la escena del crimen, que en su momento no había sido suficiente para exonerar a Maureen, reveló un hecho que no solo sorprendió a todos, sino que también alteró la percepción de toda la comunidad. El ADN no coincidía con el de Guy Paul Maureen. Este descubrimiento fue un rayo de esperanza para Maureen, pero también un golpe brutal para quienes pensaban que el caso ya estaba cerrado. La revelación de que el ADN no correspondía a él llevó a una revisión exhaustiva de las pruebas, y tras la repetición de los análisis y más pruebas corroborativas, la conclusión fue irrefutable.
Guy Paul Morin no era el responsable de la muerte de Christine Jessop. La noticia, que se extendió rápidamente, causó conmoción y una gran división en la opinión pública. Mientras algunos celebraban la justicia que finalmente se hacía, otros se sentían desbordados por el sentimiento de que un hombre había sido condenado por un crimen que no cometió. ¿Cómo pudo ocurrir un error tan grave? Morin fue liberado y su nombre fue limpiado, pero la verdadera pregunta seguía ahí. ¿Quién mató a Christine Jessop? Si Morin no lo había hecho, ¿quién era el responsable de este terrible crimen, que había marcado para siempre a una familia y a una comunidad entera? La respuesta no llegó de inmediato, pero un descubrimiento aún más impactante estaba por suceder. En un giro casi cinematográfico, una nueva técnica de genealogía genética, que utilizaba registros públicos y datos de ADN familiar, desveló una verdad que había estado oculta durante más de 30 años. Esta técnica permitió que los investigadores rastrearan las conexiones genéticas de personas cercanas a la familia de Christine, llevando a un resultado impactante. El verdadero asesino no era un extraño, sino un amigo cercano de la familia. Esta revelación dejó atónitos a todos, pues el culpable de la muerte de Christine estaba mucho más cerca de lo que nadie había imaginado. El individuo, cuya identidad fue revelada años después, había sido un conocido de la familia de las niñas. Un hombre que había estado en las reuniones familiares, que había sido parte de su vida. La ironía de todo esto era que, mientras Morin pasaba años en prisión, la persona que realmente había cometido el crimen seguía libre, viviendo su vida sin ser cuestionado. Esta revelación no solo dejó a la sociedad en shock, sino que también generó un profundo sentimiento de ira y frustración. ¿Cómo fue posible que una persona tan cercana a la familia pudiera cometer tal atrocidad? Y aún peor, ¿por qué nunca se había considerado como sospechoso antes? Sin embargo, aunque la verdad finalmente salió a la luz, el destino jugó una cruel ironía. El asesino, quien había eludido la justicia durante décadas, ya había fallecido cuando la genealogía genética lo identificó. El tiempo, ese factor, que tanto juega en los casos judiciales, se había agotado para que se pudiera hacer justicia de la manera que todos hubieran deseado. El culpable ya no estaba entre los vivos, y las víctimas que quedaban, la familia de Christine y la sociedad en su conjunto, solo podían lamentar el hecho de que la verdad llegó demasiado tarde. A medida que la verdad salía a la luz, muchos comenzaron a preguntarse sobre el costo de la justicia. ¿Debería haberse tomado más en cuenta el contexto del caso? ¿Por qué la tecnología forense no fue utilizada antes? ¿Cuántos errores más se habían cometido en investigaciones pasadas que tal vez nunca serían resueltos? La historia de Christine Jessop y Guy Paul Morin es una lección en la que se cruzan la tecnología, la justicia y la tragedia humana. Este caso dejó una marca imborrable en todos los involucrados, pero también planteó preguntas que aún resuenan en la mente de aquellos que lo siguieron de cerca. Si tú fueras parte de este proceso judicial, ¿qué decisiones hubieras tomado de manera diferente? ¿Cómo crees que deberían manejarse los casos donde la tecnología no se había aprovechado por completo en su momento? La historia de Christine Jessop es un recordatorio doloroso de que la verdad, aunque eventualmente pueda salir a la luz, a veces llega demasiado tarde. Me gustaría saber qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que Morin fue tratado injustamente? ¿Qué opinas del giro inesperado que tomó este caso? Deja tu comentario abajo. Tu opinión es importante para nosotros. Y si te ha interesado este caso, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, ya que seguiremos explorando historias intrigantes que nos hacen cuestionar todo lo que creemos saber sobre la justicia. Nos vemos en el próximo video. Llegamos al final de una de las historias más desgarradoras y complejas que hemos explorado juntos. Este caso, lleno de giros inesperados, sufrimiento y la constante búsqueda de la verdad, nos ha dejado lecciones profundas sobre el sistema de justicia y la increíble capacidad de los avances científicos para revelar secretos que de otro modo permanecerían ocultos. Lo que inicialmente parecía una condena irreversible se transformó en una prueba de cómo la perseverancia, la tecnología y la verdad pueden finalmente prevalecer, aunque lamentablemente a veces sea demasiado tarde. Lo que hemos presenciado no es solo el destino de una persona inocente, sino también el de una familia destrozada por años de dolor, incertidumbre y desesperación. Guy Paul Morin, quien fue condenado sin pruebas suficientes y pasó más de una década luchando por demostrar su inocencia, es solo una víctima más de un sistema que en ocasiones funciona bajo presiones ajenas a la justicia. A lo largo de esta historia hemos visto cómo los errores humanos, los prejuicios y la mala gestión pueden arruinar vidas y retrasar lo que en principio debería ser una verdad clara y definitiva. Sin embargo, a pesar de la tragedia, la justicia encontró su camino, aunque fue un largo y angustioso proceso.
Pero no podemos dejar de pensar en la otra cara de esta moneda. El verdadero culpable, quien pasó su vida sin enfrentar las consecuencias de sus actos y cómo una familia quedó devastada por años, ajena a la verdad que ahora, al fin, conocemos. Lo que la tecnología forense logró desenterrar, el ADN que finalmente identificó al verdadero asesino, es una muestra de cómo, con el tiempo y la ciencia, es posible desenmascarar incluso las mentiras más elaboradas. Sin embargo, esta revelación también deja un vacío irremediable. El culpable ya no está aquí para enfrentar las consecuencias de sus acciones y las preguntas sin respuesta seguirán rondando por siempre. ¿Cómo se puede reparar el daño irreversible que ya se ha causado? La verdad, aunque revelada, no trae consigo la paz completa que tanto se necesita. Ahora, al cerrar este capítulo, quiero invitarte a seguir explorando más casos como este. Historias que no solo nos muestran la complejidad de los sistemas legales, sino también las vidas humanas que se ven atrapadas en ellos. Si este caso te ha tocado, si te ha mantenido en vilo esperando cada revelación, te aseguro que nuestra playlist tiene más relatos que te mantendrán pegado a la pantalla, con giros inesperados y casos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia, el crimen y la verdad. Cada uno de estos videos está lleno de emoción, misterio y momentos que nos dejan pensando por mucho más tiempo después de verlos. En nuestra playlist encontrarás historias fascinantes de crímenes que parecen no tener solución, juicios que desafían la lógica y la razón, y secretos oscuros que siempre se están esperando a salir a la luz. No importa cuán oscuros o complejos sean estos relatos, hay algo en común en todos ellos: el deseo de comprender lo que realmente sucedió, de desentrañar las capas de mentiras y medias verdades que se construyen a lo largo del tiempo. Y lo más importante, de ver cómo la verdad, aunque tarde, puede finalmente prevalecer. Así que si te apasiona la criminología, si eres de los que no puede dejar de reflexionar sobre lo que se esconde detrás de cada caso, o si simplemente te gustan los relatos intensos que te mantienen al borde de tu asiento, entonces esta playlist es el lugar perfecto para ti. Haz clic ahora y acompáñanos en este viaje para descubrir más historias que no solo te sorprenderán, sino que también te harán cuestionar las decisiones que tomamos, las investigaciones que dejamos de hacer y las personas que afectan nuestras vidas de formas que no imaginamos. Y antes de irme, me encantaría saber qué piensas sobre todo lo que hemos compartido hoy. Este caso y muchos otros no solo se tratan de lo que ocurrió, sino también de cómo lo procesamos, cómo nos afecta como sociedad y cómo a veces la verdad puede cambiar todo. ¿Qué opinas de lo que hemos visto? ¿Crees que el sistema de justicia, con todos sus fallos, realmente puede alcanzar la verdad? ¿Qué piensas de las familias que viven en constante angustia esperando respuestas, incluso cuando esas respuestas tardan años en llegar? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. Me encantaría conocer tu opinión, ya que cada comentario aporta a una conversación más profunda y nos ayuda a seguir creando contenido que refleje tus inquietudes y reflexiones. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo ahora. No querrás perderte los casos impactantes que están por venir. Únete a nuestra comunidad de personas curiosas y apasionadas por entender la complejidad de la justicia y los crímenes que cambian vidas. Nos vemos en el próximo video.